Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Un saludo para todas nuestras auditoras y auditores del 107.5 Radio Universidad de los Lagos y por supuesto también para quienes nos ven a través de ULagos TV. En esta mañana saludándoles, como siempre, el periodista Marcelo Morales para contarles que tenemos una invitada. La voy a presentar de inmediato. Ella es Danitza Ortiz, es la Seremi de Gobierno de la región de los Lagos, médico veterinaria de la Universidad de Concepción, diplomada en Educación Ambiental de la Universidad Alberto Hurtado, pero más de esto vamos a conocer al conversar con ella. Bienvenida, Seremi, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación, por abrir este espacio en un ambiente que a mí por lo menos me gusta mucho, que es el ambiente universitario, que es un ambiente enriquecedor, sobre todo para las ciudades, por el rol que cumple la universidad y sus estudiantes, sus académicos, sus funcionarios y funcionarias en el desarrollo de los espacios comunitarios, en innovación, en tecnología, etcétera. Así que gracias por la invitación. Ya, no, y gracias a usted por estar con nosotros y bueno, y recordar siempre que la universidad están dentro de lo que han sido las últimas encuestas como uno de los entes más valorados por las personas. No obstante que también hay un desafío para las universidades. Muchas veces no saben qué es lo que se hace, pero se le legitima mucho. La universidad sí se genera el conocimiento, se dice, y ahí la función también a través de estos medios de comunicación es dar a conocer aquello. Preguntar, hace muy poco asumió que nos cuente cómo tiene este desafío, cómo lo evidencia y cuál es el rol de una Seremi de Gobierno para contarle a todas nuestras personas que nos escuchan y nos ven. Sí, efectivamente, asumí hace poquito, hace cerca de 1 mes y medio. Pareciera que fuera más, ya porque hemos tenido una agenda muy extensa, hemos hecho harto despliegue territorial y con respecto a la tarea de la seremía propiamente tal, lo hemos notado y constatado en muchos espacios, como yo te decía antes de empezar la entrevista, que hay un desconocimiento de la tarea de la seremía de gobierno. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace nuestra seremía? Nuestra seremía tiene dos funciones importantes. Ya la primera función importante tiene que ver precisamente con lo que estamos haciendo hoy día, ya que es mantener una relación constante y permanente con los medios de comunicación de los territorios. Y así nuestro ministerio, que es el ministerio que lidera la ministra Camila Vallejo, tiene la misma tarea, ¿cierto? Hacer vocería de qué es lo que está haciendo el gobierno, cuáles son las políticas de Estado que estamos trabajando, cuáles son las iniciativas que se han levantado. Entonces, esa es una tarea importante a nosotros, que es comunicar. Ya saber cómo comunicar, cuándo comunicar, dónde comunicar, pero además de eso, tenemos la tarea de trabajar con las organizaciones sociales. Ya, de hecho, tenemos una división, que es la División de Organizaciones Sociales, donde trabajamos con fondos, participativos, fondos concursables para organizaciones junto al Departamento de Fondos, pero además tenemos una tarea importante de capacitación y de diálogos participativos con las organizaciones. Ya, así que también ahí tenemos un rol de ir educando y entregando elementos teóricos, elementos técnicos a las comunidades para mejorar, por ejemplo, su articulación. No sé, pues de repente hay capacitaciones que van en la línea de cómo se saca una personalidad jurídica, ya que igual es muy importante para las organizaciones. Temas medioambientales también. Hoy día, a propósito de la crisis climática que vivimos a nivel mundial, también es parte de las capacitaciones que entregamos, capacitaciones de mujeres lideresas, ya, y así un sinfín de alternativas que incluso las organizaciones nos pueden solicitar como seremía. Una organización o varias organizaciones de interés público nos pueden solicitar alguna capacitación en un eje puntual. Por ejemplo, el otro día gestionamos una capacitación sobre sistemas de agua potable rural en una comunidad que estaba afectada por los incendios forestales de febrero, en Chinchín, en Puerto Montt. Y nos solicitaron una capacitación que no estaba dentro de nuestra malla, y nosotros dijimos, no se preocupen, nosotros nos encargamos, gestionamos y ya estamos ahí dando ese servicio también. Así que a grandes rasgos, así como resumiendo, nuestra seremía tiene la tarea de comunicar a la ciudadanía qué es lo que hace el gobierno y tener esta retroalimentación con las organizaciones. Y eso es bien importante porque la idea es tomar también
cuáles son las inquietudes de las comunidades y llevarlas al gobierno para que también se puedan transformar en iniciativas de Estado. En iniciativas, clave, en políticas públicas, me imagino. Exactamente. Bueno, y gracias por este resumen, quedó pero muy, muy claro, espero también para nuestros auditores y televidentes. Ahora bien, ustedes también, a través de lo que es la Seremi Gobierno, tienen este rol entonces de coordinar a las otras seremías, me imagino también. Y por otra parte, hay un desafío en esto de convocar, porque uno dice, escucha, vamos a convocar a las organizaciones, pero también se sabe que hay una apatía total en estos momentos, en general, lo dicen los expertos, los especialistas en salud mental, y esto ha llevado a todos ámbitos. ¿Cómo hacen ustedes para en estos momentos de tanta incertidumbre, donde los factores como la seguridad está primando, hay mucha desinformación, cómo hacen para captar la atención y que la gente realmente tenga la descentralización de la información, que es muy vital por cada territorio geográfico que tenemos? Sí, yo creo que ese es un punto súper importante y lo que tú planteas es súper real. Hay un desinterés de la población constantemente a todo lo que tenga que ver con líneas que puedan ser políticas, desentendiendo un poco lo que significa la política. Ya, porque la política va más allá de la militancia. Claro. La política es una forma de organización, ¿cierto? De cómo nosotros tomamos a la ciudadanía y cómo la ciudadanía, ¿cierto?, se empodera y puede generar líneas de acción. Entonces, desde la Seremía, como tú decías, tenemos esta tarea también de coordinar tanto a las seremías, pero convocar a la ciudadanía es complejo, pero afortunadamente cuando nosotros, y lo digo afortunadamente porque tenemos la posibilidad de ofrecer algo más, que son cosas concretas. Por ejemplo, cuando nosotros convocamos una capacitación y le entregamos algún elemento que les pueda servir y lo pueden materializar en acciones concretas, hay una mayor convocatoria. Ya, pero igual es un tema delicado de abordar desde el punto de vista que hay ciertos problemas que se han mantenido. Lo que tú decías, la sensación de inseguridad que es permanente y es transversal en todo Chile, es un tema que también a veces dificulta como el flujo de la comunicación. Ya, pero ahí tenemos que hacer estrategias comunicacionales, y las estrategias comunicacionales van desde gabinete. Ya nosotros como gabinete regional, es decir, cada una de las seremías, incluyendo a nuestra delegación presidencial regional, cada uno y cada una somos voceras también de gobierno, independientemente de que en este caso yo sea la vocera oficial, todos debemos cumplir ese rol. Y además de eso tenemos que hacer estrategias, y aquí hay algo bien importante. En general, las personas nos dicen, nosotros y nosotras queremos verlos más en terreno. Ya queremos verles trabajando con las organizaciones sociales. Entonces, cuando uno responde a esa inquietud o a esa solicitud, es mucho más fácil convocar. Si te ven en terreno, si te ven ahí, como dicen coloquialmente, donde las papas queman, la gente va a tener una mayor cercanía para poder responder también a las convocatorias que se hacen. ¿Y qué análisis podríamos hacer desde el punto de vista de lo que sucede en el país? En términos, por ejemplo, que el programa de gobierno del presidente Boric, uno de los pilares era, cierto, la reforma tributaria. Y uno de los pilares justamente de los cuales se basaron para contrarrestar y tener este rechazo en primera instancia en el Poder Legislativo, en la Cámara, fue comunicacional, porque se ahondó, por ejemplo, en el tema PYME, como que las pymes iban a sufrir. Y ese mensaje contrario primó dentro de muchos puntos de vista, como para hacer creer que esto no era en pos de lo que necesita un país como desarrollado, porque, digámoslo, el sistema capitalista está en los países desarrollados. Si el problema no es ese, es el problema de la distribución, la equidad. Entonces, ¿cómo se puede hacer o cumplir el programa de gobierno si la reforma tributaria fue rechazada? Ahora viene el tema, por ejemplo, el royalty. ¿Cómo lo ven ustedes desde la región? Sí, efectivamente, pues la reforma tributaria era uno de los ejes fundamentales del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Era una de las reformas emblemáticas. Es todavía la reforma emblemática porque, si bien yo comentaba el otro día y le sacamos una columna de lo mismo, se le cerró la puerta a debatir sobre la reforma tributaria, y que era un momento bien enriquecedor desde el punto de vista que es el momento de poder hacer también modificaciones a la propuesta, ¿cierto?, de ley que se plantea desde gobierno.
gobierno, tenemos la posibilidad de volver a ponerlo, ¿cierto?, en discusión en un año más. Eso evidentemente que retrasa el cómo estaba pensado, ¿cierto?, avanzar desde gobierno con las políticas públicas, pero también tenemos otras reformas que son importantes. Hoy día y esta semana, el martes, se desarrolló la segunda mesa técnica a propósito de discutir, dialogar, ¿cierto?, sobre la reforma de pensiones. Tremendamente sentida, emblemática desde el punto de vista del programa del presidente Gabriel Boric también, y ahí lo importante de eso y la visión que tenemos desde región es que esos espacios tenemos que ocuparlos no solamente desde gobierno, la convocatoria es amplia, construir gobierno, y esto desde el punto de vista de la representación que tienen cada una de las autoridades nacionales, llámese diputados, senadores, senadoras, los mismos municipios y sus representantes, significa que independientemente del lado político del cual seamos, tenemos la tarea de sentarnos a dialogar, debatir y construir en conjunto las líneas o las iniciativas, ¿cierto?, que son más sentidas para la población. Hoy día, de forma transversal, y lo sabemos por años, las personas han dicho queremos mejores pensiones. Ya hay discursos que uno escucha recurrentemente de personas que pasados los 60 y 65 años tienen que seguir trabajando porque si no, no les da para vivir. Y eso no es una particularidad, ¿cierto? Es una generalidad del escenario que tenemos hoy día de las pensionadas y los pensionados en Chile. Por lo tanto, lo que nosotros vemos a nivel regional, pero también nacional, es que todos esos espacios se tienen que ocupar, ¿cierto?, para debatir. Hay instancias donde se pueden hacer correcciones, donde se puede mejorar, y lo que tú decías también es muy importante. Se ha normalizado en Chile, y yo me atrevería a decir que también es como un fenómeno mundial, que muchas veces las noticias, ¿cierto?, la información que se saca públicamente no es completamente cierta. Ya, de hecho, hoy día se le llaman las fake news, ¿cierto? Y deberíamos también trabajar eso desde el punto de vista de la responsabilidad que significa lo que yo digo, ¿cierto? Y cómo puede impactar positivo o negativamente al colectivo, no solamente a un grupo. Entonces, desde ese punto de vista, el llamado siempre es a sumarnos a los espacios de diálogo, y a nivel territorial tenemos el compromiso de educar, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios que puede tener una propuesta, ¿cierto?, de reforma de pensiones, por ejemplo, que viene ahora? ¿En qué me beneficiaba o no que se hiciera una modificación o que se aprobara el debate de la reforma tributaria? Porque son cosas que a veces, en términos técnicos, en un lenguaje técnico, el común de nosotros no entendemos términos económicos, ya si no somos de esas áreas. Pero si hacemos el esfuerzo desde el gobierno en educar a la población, ocupar, por ejemplo, estos espacios para conversar, también es una responsabilidad, un compromiso que tenemos. Y dentro de esa responsabilidad, compromiso, el tiempo avanza, ya pasó un año. ¿Cómo visualiza el posicionamiento del gobierno ante las circunstancias sociopolíticas, económicas que vive el país, que vive el mundo? Muchos dicen le ha tocado la tormenta perfecta de enfrentar a este gobierno, un gobierno distinto, un gobierno joven, del cual también hay mucha crítica porque son jóvenes. Entonces, ¿cómo visualiza esto con la proyección? ¿Se podrá salir adelante? ¿Está el poder chileno dispuesto, estará a ceder? ¿La gente entenderá realmente cuál es la importancia? ¿O va a primar el individualismo, va a primar esta supremacía de poder, inclusive mediático, para desinformar? Sí, yo creo, a ver, el análisis que nosotros hacemos desde el primer año de gobierno, terminando el primer año de gobierno, es que a pesar de todo las especulaciones que habían, a propósito de lo que tú decías, un gobierno que en general es bastante joven en términos de quienes lo lideran en relación a la trayectoria y a la historia que teníamos para atrás, ¿cierto?, de líderes y lideresas que llevaban muchos años asumiendo tareas de liderazgo, perdón. Además, un gobierno que plantea un programa que es bastante progresista
progresista en relación a años anteriores, y a pesar de todas las especulaciones que habían a propósito de como ese retrato, yo creo que salimos y terminamos un primer año que es bastante positivo desde el punto de vista de iniciativas, ¿cierto? Y de acciones de gobierno que son muy concretas y dan señales muy concretas. Por ejemplo, el aumento del sueldo mínimo. Ya en años no se habían hecho aumentos sustantivos y hoy día se logró. Tenemos un sueldo que hoy día es de 410,000 pesos, y yo siempre reitero esto, no es suficiente. Para muchas familias sigue siendo muy, muy poco, pero ya es un avance concreto, ¿cierto? Y significativo en relación a otros momentos. Y claro, el escenario que tú planteas, que es este escenario global y nacional, venimos saliendo de pandemia, toca enfrentar esta situación el gobierno del presidente Gabriel Boric, y supone evidentemente que hay una serie de dificultades que al cierre de gobierno, como yo te decía, se evalúan positivamente. La inflación, ¿cierto? Hoy día va a la baja. Chile hoy día está considerado como uno de los países más seguros para la inversión dentro, ¿cierto?, de países vecinos. Entonces, son cosas muy concretas que hoy día nos hacen pensar que viene este segundo tiempo, digámoslo así, de gobierno, que es doblemente desafiante, eso sí, ya porque cuando nosotros hacemos la evaluación no podemos dejar de ser autocríticos y autocríticas. Ya hubo errores, evidentemente que hay errores, ya hay cosas que son perfectibles, por supuesto que hay cosas que son perfectibles. Entonces, hoy día en esta segunda etapa que tenemos de gobierno, o en este segundo tiempo, tenemos que duplicar, triplicar esfuerzos por llevar a cabo el programa de gobierno, pero además de eso tener la capacidad de solucionar problemas, si eso es lo que quiere la gente, gestionar conflictos, ya, y por sobre todo generar un despliegue en los territorios, que la gente vea a sus autoridades con ellos y con ellas en los espacios donde se generan las dificultades. ¿Cómo se puede, dentro de todo este marco que ustedes están planteando y que se ve, claro, esto mismo, evidencia concreta, el aumento de un sueldo mínimo, pero prácticamente pasó casi desapercibido por el tema de la inflación? Por eso decía que era como la tormenta perfecta contraria que le había tocado a este gobierno. ¿Y cómo se podría esto entonces ir concretando en términos de que la percepción ciudadana no prime lo negativo? Porque, por ejemplo, la evaluación del presidente Gabriel Boric ha estado siempre muy baja, a pesar de estar en terreno, a pesar de tener una actitud distinta. Insisto yo, ¿cómo visualizan ustedes ahí el tema comunicacional? Porque mucha gente percibe como que prima el aspecto, insisto, el tema de la delincuencia está en todo momento, en todo instante. Ya hay una crítica ahí constante a que hay una especie de esto llamada antiguamente la puerta giratoria, una mano muy blanda, el tema de la migración, acá en la región también, pensando en que todos los países se construyen con migrantes. El tema o el problema es cuando quienes entran y realmente a trabajar y no. Entonces, ¿cómo podrían enfrentar esto? Porque es una constante. Sí. El gobierno hace cosas en las regiones, pero queda primando el factor negativo. Sí, no, de hecho eso es verdad, y yo creo, y ahí es el punto donde yo te digo que es importante duplicar esfuerzos, y efectivamente en términos comunicacionales es muy complejo por esta cultura también, y muchas veces los medios caen en precisamente hacer críticas que son muy lapidarias, ¿cierto? Y que se escapan un poco de la objetividad de entregar información. Y ahí está el cómo nosotros y nosotras nos acercamos a comunicar. Y así como en términos muy locales, como Seremía, por ejemplo, hasta hace un par de semanas definimos una estrategia comunicacional que partía primero por visitar presencialmente cada uno de los medios de comunicación. Y uno dice, pero bueno, ¿y eso en qué puede afectar al rol o a salir de esta lógica, ¿cierto?, de que lo negativo prima por sobre avances que son muy concretos? Y la verdad es que hace un cambio sustantivo. Ya, así que yo creo que por una parte va eso, pero también tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con educación cívica, de cómo la ciudadanía también comprende
el Estado y comprende el rol que como ciudadanas y ciudadanos tenemos para informarnos. Y ahí quiero hacer un punto importante y un énfasis que tú lo mencionabas. La aprobación del presidente Gabriel Boric ha sido siempre un poco baja, de hecho bastante baja en algunos periodos, ahora había aumentado, también a propósito de la contingencia de los incendios forestales, ¿cierto? Por la acción que tuvo de salir a territorio y todo. Pero ese fenómeno de desprestigio de la clase política es un fenómeno que en Chile se está dando desde el 91. Nunca hemos tenido una buena aprobación y es un fenómeno sociopolítico. Y a nivel mundial, este fenómeno también se da. Ningún gobierno ha superado, incluso a nivel latinoamericano, el 25% de aprobación en general. Siempre son porcentajes muy, muy bajitos. Y es un desencanto que también hay hacia la clase política y que se entiende. Pero ahí tenemos el cómo desde el nivel regional y como gobierno vamos haciendo esas pequeñas señales, ¿cierto? Que pudiesen conquistar un poco las confianzas, pero por sobre todo dar hechos concretos que digan, sí, en realidad hicieron la pega. Así es. Bueno, el tiempo ya nos pilló, como se dice. Estamos conversando entonces con Danitza Ortiz, Seremi de Gobierno, quien nos ha visitado, y precisamente, Seremi, el rol de los medios de la Universidad de los Lagos, ya sea en radio, en televisión, en redes sociales, es informar, educar justamente a nuestra población, a nuestra ciudadanía, tratando de ser, entre comillas, lo más transparente, lo más objetivo dentro de esa palabra que es muy compleja, para que la gente, teniendo la información, sobre todo en estos ámbitos cívicos que son tan relevantes, pueda evaluar distinto, pueda tomar decisiones distintas. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros, Seremi. No, muchas gracias nuevamente por la invitación y se agradecen estos espacios que tienen ese objetivo, informar objetivamente y educar por sobre todo. Esa es tarea de todas y de todos. Así es. Gracias entonces al Seremi de Gobierno de la región de los Lagos, Danitza Ortiz, y a ustedes por acompañarnos a través de las pantallas de ULagos TV y a través del 107.5 Radio Universidad de los Lagos. Hasta cualquier instante. Chao, chao. Gracias, Seremi. Gracias.